Muy buenos días, hermanos y amigos, en esta mañana. Que Dios nos bendiga y, como decía el pastor, nos guíe en esta meditación de la palabra de Dios que vamos a tener en este momento. Hechos 20:24 es la base del mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, y quiero ir con ustedes para compartirlo. Hechos 20:24, que dice, Hechos 24, 20:24. Dice de la manera siguiente: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hoy es el último domingo de este año, en el que nosotros nos preparamos para recibir el año que comienza el próximo miércoles. Y regularmente, cuando toca este tipo de mensaje, siempre se habla de planes, de proyectos, cómo comenzar, cómo estimular a la iglesia a un nuevo año, para que asumamos un compromiso más serio, un compromiso que nos ate más a las cosas del Señor. Pero en esta mañana, en la voluntad del Señor, queremos hablar a la iglesia de estimular a un testimonio de cada uno de nosotros de manera individual, pero que va a servir en el reforzamiento de nosotros como grupo, como iglesia. El testimonio de un hombre que vive para Dios. Si nosotros no hacemos cada día, cada mes, cada año un propósito de vivir para Dios, entonces nuestras vidas irán en un constante ir y venir, fluctuando en un mundo que no nos ofrece nada a nosotros para poder tener la paz que Dios da y estar disfrutando de las bendiciones que Dios da a través de su palabra. Aquí el apóstol Pablo está hablando en esta porción de la palabra de Dios, en su discurso cuando Pablo se despide de la ciudad de Mileto, de aquellos que les acompañaban. Y yo quiero, hermanos, que nosotros veamos esta narración bíblica para que veamos la convicción, para que veamos el entendimiento de un hombre cuando se decide a ser fiel a Dios, cuando decide caminar con Dios, cuando decide que su vida, que su testimonio es para Dios. El testimonio de un hombre que vive para servir a Dios. Vayamos al versículo 17 del capítulo 20 y veamos allí entonces algunos versículos. Dice la palabra de Dios, Hechos 20, capítulo 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Cualquiera creería que la carrera del cristiano, del hombre que se decide o de la mujer que se decide seguir a Dios, es una carrera fácil. Pero por la palabra de Dios vemos que un hombre como el apóstol Pablo, haciendo el ejercicio de servir a Dios, no solo padecía necesidades en ocasiones, sino también que
recibía persecuciones de otros que no querían que la palabra de Dios fuera predicada y fuera propagada, de un grupo que quería mantener al pueblo atado a los rudimentos de la ley y no a la libertad que daba Cristo al hombre para ser salvo y ya no estar más debajo de los rudimentos de una ley que no pudo por sí misma hacer al hombre salvo, sino que en Cristo el hombre tenía esa oportunidad y esa capacidad de ser salvo. Pablo está aquí reunido con los ancianos de la iglesia y está hablando con ellos y está dando el testimonio aquí en el versículo 18 cuando dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros desde el tiempo, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ellos sabían cómo Pablo se había comportado, lo que había hecho, cómo era su vida. No había secretos en la vida de este hombre para los líderes de la iglesia en aquel lugar. Y el versículo 19, entonces él dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Sirviendo al Señor con mucha humildad y con muchas lágrimas. Nunca se me olvida un mensaje que dio un joven en una de las iglesias de Santo Domingo, muy jovencito, cuando hablaba sobre el tema de la humildad. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando ese joven estaba dando la meditación de la palabra de Dios en la mañana, decía que una de las características o de las definiciones que tiene esta palabra es la capacidad que tenemos de reconocer nuestras limitaciones. Esa era una de las definiciones. Y la otra es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las cosas sin esperar el reconocimiento de los demás. Cuando hacemos las cosas sin esperar el reconocimiento de los demás, considerando siempre a los otros como iguales o superiores a nosotros, como dice la carta a los romanos. El apóstol aquí está hablando de que él ha servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos, quienes siempre procuraron matar al apóstol Pablo por el tema de la predicación del Evangelio de Jesús con relación a la esperanza de la resurrección que era solo o que es solo en Cristo Jesús. Y continuó narrando la Biblia diciendo: y como nada que fuese útil, he rehuido os anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Pablo era un hombre que no tenía vergüenza, no se limitaba, no había en él ningún obstáculo para predicar el Evangelio porque estaba convencido en lo que había creído. En este tiempo que hemos estudiado los Hechos de los Apóstoles, hemos visto cómo el apóstol, no importando su condición, si preso, si libre, si en algún momento, restringido para predicar la palabra, siempre buscaba el momento para llevar la esperanza a aquellos que no conocían al Señor. Y él dice textualmente aquí, en este versículo 20, y como nada me fuese útil, he rehuido os anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje básico de la palabra de Dios, el mensaje simple de la palabra de Dios. Pablo aquí está diciendo, no es un asunto de grupo, no es un asunto de una persona, no es un asunto de actividades, es un asunto de que cada ser humano que no tiene esperanza, que no conoce al Señor, pueda conocer al Señor a través de estas palabras. Testificando a judíos y a gentiles, a dos grupos totalmente diferentes, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es algo en lo que cada uno de nosotros debe de aspirar. Porque yo tengo la impresión de que los seres humanos, una de las cosas que más anhelamos es vivir en paz.
Es una de las cosas que yo creo que el ser humano anhela más, vivir en paz, quieta y reposadamente. Pero cuando nosotros no tenemos ese entendimiento de lo que dice la Biblia, cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando nosotros no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios y verle a Él tal como es, en humildad y sencillez, entonces nosotros nunca vamos a disfrutar de esa paz, que a veces no se entiende, pero que es real. Solo el Señor Jesús puede dar la paz que usted y yo necesitamos. Este hombre, el apóstol Pablo, como hemos visto durante todo un año, pasó situaciones que yo creo que ninguno de nosotros estaría en la capacidad de pasar. Y se mantuvo firme hasta el último día, predicando ese mensaje de esperanza. Probablemente ninguno de nosotros estemos a la estatura de este hombre, pero sí podemos aprender de lo que este hombre enseñó y de lo que el Señor Jesús le encomendó a él para que hiciera. Y mayormente, como vemos en la palabra aquí, es el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente podemos llegar a ese entendimiento cuando de corazón nosotros venimos al Señor y nos acercamos a Él. Cuando uno ve los evangelios, básicamente Lucas, Mateo y Marcos, uno ve en los evangelios a las personas buscando al Señor por diferentes situaciones que se encontraban en su vida. Algunos llevaban a los enfermos, otros iban al Señor para bendecir a los niños, les llevaban a los niños para que los bendijera. Otros buscaban al Señor para que el Señor les enseñara, para aprender. ¿Qué es esto lo que este hombre enseña? Otros buscaban al Señor simplemente porque el Señor tenía salida a cada situación que se le presentaba a las personas. Otros buscaban al Señor porque tenían necesidad de alimento. Y otros buscaban al Señor porque querían saber y escuchar y conocer más de Él. Habían diferentes motivos por los que la gente se acercaba a Dios. Diferentes motivos, a Jesús. Y Él daba una solución y Él daba una salida a cada necesidad de la gente. Pero la gran mayoría de esa gente hizo como los 10 leprosos, que cuando se acercaron al Señor, Lucas explica eso en su evangelio: Señor, ten misericordia de nosotros. Y estos 10 hombres fueron limpiados en el camino, yendo en el camino, y solo uno se devolvió a dar gracias. Solo uno. Y esa es la característica de los seres humanos, que muchas veces vemos las maravillas de Dios, vemos la misericordia de Dios, y a veces no nos detenemos a dar gracias a Dios. Y aquí el apóstol está diciendo que hay un camino para nosotros acercarnos a Él, y es el arrepentimiento para con Él, para con Dios, y la fe en Cristo. Y la fe en Cristo. Arrepentirnos de las cosas que hemos hecho, arrepentirnos de no habernos acercado a Él, eso es algo que nos da, que nos engrandece como personas, porque reconocemos que le hemos faltado a Dios. Y la fe en Cristo, que es el maestro de maestros, aquel que ha plasmado o se ha plasmado en la vida de Él la forma de cómo debemos vivir en este mundo, ¿verdad? De manera digna y de manera piadosa. Y el apóstol Pablo aquí continúa su narración en la palabra de Dios diciendo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Cuando a alguien se le dice que va a un lugar a hacer una misión o una obra y le dicen: ten cuidado porque allí te esperan prisiones y te esperan malos momentos, la persona probablemente dice: bueno, quizás yo voy a posponer este viaje hasta que las cosas mejoren. Quizás yo voy a desistir por ahora de esta encomienda. Pero ¿qué pasó?
cuando el apóstol Pablo dice estas palabras aquí en el versículo 23. Que posterior a eso, Pablo habla y dice sobre la base del versículo de esta mañana lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni que me critiquen, ni que me tomen preso, ni que me adversen, ni que yo pase situaciones difíciles e incómodas. De ninguna cosa, dice la palabra de Dios, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hermanos, miren, llegar a un nivel de convicción tal es difícil. Es difícil porque uno vive luchando continuamente. Aún los que estamos en el ministerio, estamos siempre sobreponiéndonos a la adversidad para que la obra de Cristo siga caminando. Uno usa la palabra sacrificio muchas veces cuando uno deja de hacer algo para servir en el Señor, pero a veces no lo es. Porque es más el beneficio que uno va a recibir haciendo las cosas de Dios que no haciéndolas. Y aquí este hombre está diciendo que ni su vida él la estimaba preciosa para él. La vida, que es lo más preciado que tenemos nosotros. Algo que uno no negocia con nada y para nadie. Sin embargo, este hombre que vivió para Dios, que su testimonio fue servir a Dios, este hombre dice en este momento: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pero quizás decirlo sería como hablar en un discurso. Pero los que conocieron al apóstol saben que él vivió así. Él vivió de esa manera. Porque las veces que este hombre fue encarcelado, azotado, tomado, detenido, o que se le prohibía hablar, no fueron una, ni dos, ni tres, fueron muchas veces que él pasó por esta situación. Y dice la palabra de Dios: con tal de que acabe mi carrera con gozo. Con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos sirviendo al Señor, no quisiéramos tener, digamos, esa convicción que tiene el apóstol? Terminar la carrera con gozo. Porque al final de la vida, esto va a ser como dice la palabra de Dios. Sin nada hemos venido de este mundo, sin nada hemos venido de este mundo y sin duda nada habremos de llevarnos de él. O como dijo aquel gran hombre: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al polvo de la tierra. Tan sencillo como eso. Y sigue siendo la palabra de Dios y el ministerio que ha recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. El enfoque, la vida de este hombre era dar testimonio de ese mensaje de esperanza. Cada uno de nosotros, en el contexto de vida que está viviendo hoy, sabe lo que está pasando y sabe cómo Dios actúa en su vida. Algunos de nosotros estamos en esa búsqueda. Otros estamos, digamos, viviendo por la fe. Otros estamos viviendo sin esperar lo que acontezca adelante, sino llevar un mensaje de esperanza para la gente que no conoce a Dios. Y así vivió este hombre, de esta manera. Sin embargo, una de las cosas más sorprendentes de Pablo es que él también apreciaba y valoraba a aquellos que le acompañaban en el ministerio. Mire, cuando usted se casa, lo más lógico es que con la persona que usted se casó le acompañe en esa carrera que van a emprender durante toda la vida. En la crianza de los hijos, en los proyectos familiares, en los proyectos, digamos, económicos. Eso es lo más natural que una pareja espera de la otra.
que lo acompañe en ese proyecto. Y aquí este hombre está diciendo, o va a comenzar ahora, el testimonio de cómo él se despidió de sus colaboradores. Igual pasa cuando nos reunimos como somos aquí en grupo de iglesia, que lo que se espera es que cada miembro de este grupo aporte su grano de arena para que la obra del Señor continúe, sin piedras ni tropiezos. Porque al final lo que buscamos es la gloria para Dios. Y que cada hermano, cada persona que visite la iglesia encuentre en este lugar un mensaje de esperanza. Un mensaje que a veces no se puede discernir porque toda esa, esa forma como se vive en el mundo, a veces no nos deja ver la grandeza de Dios. Toda esa forma que nosotros vemos, cómo la gente actúa, cómo la gente miente, cómo la gente engaña, cómo la gente calcula, cómo la gente hace las cosas, eso a veces no nos deja ver la grandeza que tiene esta palabra para la vida nuestra. Y llegar a la convicción de decir, como dijo aquel hombre, si ustedes quieren, sigan su camino, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa fue una convicción a la que llegó uno de los grandes hombres de la Biblia. Y aquí dice ahora la palabra de Dios, hablando sobre este evento, dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Pablo estaba prediciendo que cuando llegara a aquel lugar iba a ser un hombre ya muerto. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En ningún momento este hombre se intimidó por nada, ni renunció tampoco a hacerlo. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo está hablando con todos esos hombres líderes de las iglesias con las que él trabajaba de manera incansable. Y él sabía que él como misionero, como un hombre llamado por Dios, tenía el compromiso de advertir de manera explícita, porque así lo dice la palabra de Dios, de manera explícita, lo que podría venir cuando él saliera del escenario. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense, muchas veces las personas o algunos líderes entienden que las iglesias son propiedad de ellos. Y la iglesia es propiedad del Señor. Hoy uno está aquí y mañana uno sabe si el Señor levanta a otra persona. No que se levante una persona por su propia cuenta, sino que la levante el Señor. Pero siempre hay que recordar a la iglesia que la iglesia es del Señor. La iglesia no es de nadie. La iglesia es del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que esto marche bien. No solamente los hermanos que están puestos como pastores o los hermanos que sirven, en la iglesia de alguna otra manera. La responsabilidad es de todo, porque la iglesia, dice aquí la palabra de Dios, es de Cristo, que Él ganó con su sangre. Él ganó con su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El cuidado de un liderazgo vigilante. El cuidado de una iglesia vigilante. Hermanos, seamos siempre vigilantes de la iglesia de Cristo.
Oigan lo que estoy diciendo. Seamos siempre vigilantes de la iglesia de Cristo. Porque cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Siempre hay personas que van a querer disociar en la iglesia. Siempre hay personas que van a querer establecer una discordia en la iglesia. Y siempre he dicho, cuando uno se levante que nosotros no entendemos, acudamos a la palabra de Dios. Porque esto es lo que nos dará la luz. No un pensamiento que yo pueda tener de manera particular, sino lo que dice la palabra de Dios. Versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué significa esto? Que cuando un anciano o un hombre de la estatura del apóstol Pablo, un obispo, un pastor, un presbítero, que es la palabra que se usa, un anciano, que es la palabra que se usa para definir al que está puesto en la dirección de la iglesia local, amonesta muchas veces, hermanos, es con lágrimas. Y yo voy a usar una expresión muy metafórica, no solamente con lágrimas, digamos, humanas, sino con lágrimas espirituales. Porque cuando yo veo que un hermano o una hermana está en una situación de su vida, digamos, difícil, yo tengo que sentir el dolor por ese hermano, por esa hermana, porque es también parte del cuerpo de Cristo. Es un tema de cuidado mutuo, como siempre el pastor Eliezer remarca desde el púlpito, repite desde el púlpito. Es un cuidado mutuo. Cuando la amonestación viene de parte de Dios, hermanos, nosotros tenemos que aprender a entender y aceptar la amonestación, porque es para un beneficio propio, no solamente humano, sino también espiritual. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice el apóstol, me han servido. Miren qué grandeza de este hombre. Miren qué palabras más estimulantes y más agradables al oído de cualquier hombre o mujer que decide servir a Dios de corazón. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Un hombre que con desprendimiento de corazón, con amor a Dios y con la fe en Cristo, sirvió sin buscar entre sus hermanos nada a cambio. Hermano, eso es un aspecto que yo creo que cada uno de nosotros debe valorar en la enseñanza que nos deja la Biblia a través de la vida del apóstol Pablo. De no buscar nada en particular en medio de la obra de Dios, sino de que llevemos el evangelio de la gracia a aquellos que no lo conocen, para que una vez puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios, y para que la vida de esa persona, de ese hombre o de esa mujer, sea edificada para la gloria y la honra de Dios, junto con él o con ella y con su familia. Y Pablo daba este testimonio de esta cosa. Y sigue diciendo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado estar que recibir. Usted da por gracia lo que por gracia Dios le ha dado. Si yo tengo la flexibilidad y la capacidad de articular y dar un mensaje de la palabra de Dios guiado por el Espíritu, yo no puedo negar a hacerlo. No puedo negar a hacerlo.
porque esa gracia la dio Dios. Si usted tiene la capacidad de aconsejar, de estar con las personas en los momentos difíciles, de orar por alguien, esa capacidad usted no la puede negar, porque esa capacidad se la ha dado Dios. Todas las capacidades, esos dones que hablamos en la palabra, esos dones que Dios da a través del Espíritu Santo, no pueden ser ocultados en la iglesia o no pueden ser menguados. Tienen que ser ejercitados para la gloria y la honra de su nombre. Porque la gente cree que solamente dar es cuando damos en el aspecto económico. Pero muchas veces sabemos que en la vida del ser humano no solamente lo económico es lo importante. No solamente lo económico, un soporte emocional, un soporte espiritual, un acompañamiento, un compartir la palabra, una buena conversación, puede ser algo que le traiga aliento y tranquilidad a la vida de un creyente. Dar, hermanos, es una bendición, no importa lo que estemos dando en el momento. Cuando hablamos desde el contexto y la perspectiva de Dios y del aspecto espiritual. Y termina la palabra de Dios diciendo, cuando hubo dicho estas cosas, dice la palabra, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían su rostro, y le acompañaron al barco. Evidentemente, hermanos, cuando nosotros estamos frente a la estatura de un hombre como el apóstol Pablo, con ese compromiso de la palabra de Dios, la partida de una persona así causa tristeza. Causa tristeza. Y eso, hermanos, nosotros también tenemos que aprender a valorar nuestros hermanos y nuestras hermanas que sirven con amor en medio nuestro. Eso tenemos que aprenderlo a valorar. Y en lo que Dios nos dé, el tiempo que Dios nos dé con esos hermanos y hermanas que trabajan, que trabajan con nosotros aquí o que trabajamos juntos, debemos de valorarlos. Porque en algún momento de la vida no vamos a estar o unos o otros, ya sea porque pasemos a la presencia del Señor o porque tengamos que, por ejemplo, movernos a otro lugar. Y esto, hermanos, en esta mañana ha sido digamos, un aliciente para mí de manera particular cuando estudio la vida y el testimonio de este hombre. Un hombre con un testimonio que vivió para servir a Dios. Solamente para eso. Solamente para eso. Pablo dice en la palabra que era un hombre que hacía tiendas con sus manos para producir y no ser una carga para la iglesia de manera económica, sino que él se enfocaba en las necesidades de aquellos que realmente sí tenían la necesidad. Pero un hombre que, de su estatura, que era fariseo, un hombre conocedor de la ley, que era romano de nacimiento, que conocía, como a veces digo en los estudios de los Hechos Apóstoles, conocía los dos mundos, conocía el mundo gentil y conocía el mundo romano. Y sabía cómo moverse en cada lugar. Y este hombre llegó a este nivel de convicción. Hermano, quiera el Señor que nosotros en este año podamos reflexionar en cómo este hombre vivió, cómo el testimonio de este hombre, cómo este hombre vivió para agradar a Dios. Un testimonio que solamente sirvió para servir a Dios. Y ese testimonio hoy todavía impacta la vida de muchos de nosotros. Quizás nosotros no podemos ponernos a la estatura de Cristo, porque cuando uno escucha o cuando uno ve en la Escritura que dice que su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, cuando sabemos que cuando dice Timoteo, grande es el misterio de la piedad, Dios, ¿verdad?, revelado en carne a los hombres, uno dice, bueno,
a la estatura de Cristo, quizás uno se intimida. Pero Pablo fue un hombre común y corriente, como usted y yo, con mucho nivel de conocimiento para su época, con mucho nivel, digamos, de arraigo en las dos culturas, tanto la gentil como la judía. Sin embargo, se convenció de que lo mejor era servir a Dios. Hermanos, que nosotros en este nuevo año podamos, de alguna manera, vivir una vida para servir a Dios. No importa lo que hagamos, en qué medio nos desarrollemos, lo que trabajemos, pero que el enfoque sea una vida de testimonio para servir al Dios, a aquel que entregó a su Hijo Jesucristo, para que usted y yo hoy pudiéramos disfrutar de la salvación eterna a través de Él, y que así lo muestra su palabra. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias mi Dios en esta mañana. Gracias mi Dios por tu palabra. Como siempre decimos, Señor, tu palabra es verdad. Gracias por la vida y el testimonio, Señor, de este hombre. Un hombre como cada uno de nosotros, pero que tuvo la convicción, que tuvo el entendimiento, Señor, que ante tu llamado, su único propósito era solamente servirte. Gracias, mi Dios, por su vida de testimonio para servirte a ti. Permite, Señor, que en esta mañana nosotros podamos imitar, Padre, el ejemplo de este hombre. Que podamos servirte, Señor, a ti, para la gloria y la honra de tu nombre, y para todos aquellos, Señor, que están en medio nuestro. Que no importa nuestra condición, nuestra situación, nuestra necesidad, que en este nuevo año, Señor, podamos hacer un propósito, Señor, de acercarnos más a ti en amor y con humildad. Gracias, mi Dios, por la Biblia. Gracias, mi Dios, por la obra de Cristo y la persona de Él en la cruz del Calvario, por beneficio de la humanidad. Gracias, mi Dios, por esa paz, ese entendimiento que tú nos das cuando leemos tu palabra. Gracias, mi Dios, por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros para poder entender, Señor, y ser guiados a través de Él. Muchas gracias, Padre, por tu iglesia en este lugar. Siempre te pedimos, Señor, bendice cada familia, cada hogar, cada miembro de esta iglesia, cada hermano, cada persona que nos visita, Señor, bendícelo. Bendice también, Señor, su casa y todo, Señor, lo que a ellos también los rodean, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y este faro de luz, Señor, te pedimos que tú siempre lo mantengas encendido. Cada uno de nosotros, Padre, que pueda testificar de Cristo, de su obra redentora en beneficio de la humanidad. Muchas gracias, mi Dios, en esta mañana te damos. A ti sea la gloria, la honra, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.